Julio Sánchez en el Podría Ser Otra Cosa. Bueno, vamos de inmediato a conversar a esta hora con René Fernández Montt, economista. Estamos planteando el tema de lo que decía precisamente el presidente Kast en torno a estos meses difíciles que se vienen. ¿Qué tal, René? ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Estoy muy bien, muchas gracias. A ver, 6 meses para mirar con, no sé si con preocupación, pero con mucha atención y con los resguardos necesarios, porque la situación económica no se ve del todo auspiciosa, entendiendo las proyecciones que hay. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, la situación es aún más compleja que tu pregunta, porque en el fondo, si uno hace doble clic en la frase y la extiende, la frase textual dice: van a llegar nuevas inversiones, muchas nuevas inversiones, pero quizás se van a hacer realidad en 6 meses, en un año y medio. O sea, luego de los 6 meses, quizás tengamos un efecto positivo por un mayor comercio más cercano al mes de diciembre, pero el periodo de vacas flacas es aún más extenso que el titular. Ahora, esto es como para mirarlo. Estoy pensando en la gente que está escuchando ahora, los trabajadores. Digo, no quiero sembrar pánico, pero mantener la preocupación de que eventualmente el escenario tampoco es tan auspicioso para lo que se acerca. Exactamente. El llamado al empresariado a generar empleos es un llamado que es positivo, pero da cuenta de la necesidad de aquello. En el fondo, cuando uno solicita algo es porque necesita algo. Y desde ese punto de vista, la economía chilena, no obstante, se están tomando medidas para atraer inversión. Eso tarda, efectivamente, como lo ha dicho el presidente. Ahora, lo complejo es que, y entendiendo, en el fondo, la pregunta que tú planteas, en el fondo, desde el punto de vista de llevamos mucho tiempo de esfuerzo los trabajadores y los pequeños empresarios chilenos. Hablemos del tiempo de la pandemia, donde las vacas flacas empezaron. Luego vino recesión, luego de la recesión inflación galopante, cuando en el fondo ya es de 2 dígitos, y desde ese punto de vista hemos tenido años bastante complicados, como para decir 1 año y medio más. O sea, de verdad ya van muchos años de vacas flacas. ¿Cuándo vienen las vacas gordas? Es finalmente la pregunta. Y aunque en el fondo normalmente los economistas buscan algún brote verde, alguna señal positiva no hay señales que permitan en el fondo decir con certeza que esto va a tardar 6 meses, 1 año, 1 año y medio o quizás más. Claro, lo que decía el presidente es que llamaba al sector empresarial a contribuir con la generación de puestos de trabajo, solicitando que en la medida de lo posible las empresas eviten reducir sus dotaciones. Ahora, ¿esto cómo contrasta con lo que ha sido el motor discursivo de esta administración en el contexto de campaña? También están con un proyecto de ley que es la mega reforma, etcétera, pero se denota quizás en el discurso más simple una contradicción importante, ¿no? Dice, bueno, por algo lo elegimos. ¿Cómo le explicamos a la gente ese fenómeno? Sí, tratando de alejarme un poco, incorporar un poco el concepto económico, el sustento de reducir impuestos para generar mayor inversión está en un modelo teórico que se llama la curva de Laffer. Y ese modelo, en el fondo, lo que explica es que si yo disminuyo impuestos, hay un momento en que va a generar mayor inversión y a través de esa inversión yo voy a recaudar más desde el Estado. Veamos los 2 escenarios límites. Si es que mi impuesto es inexistente, claro, la gente va a invertir mucho, pero el Estado no va a recaudar. Si es que mi impuesto es el máximo, a la gente no le conviene trabajar, voy a pagar todos mis ingresos en impuestos. Entonces el punto es, ¿cuál es el óptimo? Esa es la discusión teórica. Y aun cuando hay economistas para un sector y otro que están a favor o en contra de la curva de Laffer, en estricto rigor, Chile está sumamente lejos de ese nivel en el que se necesita disminuir los impuestos
los impuestos de gran parte de la OCDE son superiores, los impuestos de gran parte del mundo son superiores a los de Chile. Por lo tanto, esa lógica de disminuir impuestos, si se aplicara, o sea, si de verdad se creyera en ese modelo, yo esperaría, como un acto de consecuencia, disminuyamos el IVA. Pero se mantiene en ciertos sectores, en otros se quiere disminuir. ¿Creemos o no creemos en la curva del Laffer? Finalmente hay una contradicción vital hasta en la defensa del modelo, que es un modelo teórico que no tiene mucho sustento en el mundo. Pero si yo creyera como un acto de, ya no Laffer, como un acto de fe, o sea, yo tengo fe en ese modelo, yo debería aplicarlo a rajatabla. Y la aplicación ha sido bastante selectiva desde la propuesta. Lo concreto es que se vienen 6 meses complejos, esperando que pueda ser solo 6 meses y no, sí, no se aumente, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo ves tú lo más probable que venga esto con la pelota al piso, Rubén? René, perdón, dije Rubén. Sí. Yo creo que... Sí, muchas gracias, Julio. A ver, no hay evidencia de que esto vaya a ser solo 6 meses. Efectivamente, el gobierno va tratando de ver lo positivo, digamos, en el fondo, que sea una parte pequeña del vaso. Efectivamente, el disminuir impuestos y algunas de las señales que están dando el gobierno pueden generar mayor inversión. Pero las inversiones, en el fondo, hay que primero generar confianza, son procesos que se van desarrollando con el tiempo y habrá que esperar cuando haya efectivamente brotes verdes. Y esos brotes verdes, efectivamente, yo creo que en el discurso, cuando se hablaba de 6 meses, es como el desde, es el mínimo, es quizás, como lo digo, para que no genere tanto impacto, pero yo le veo mucha más probabilidad el año de vacas flacas, que tampoco necesariamente que existan más inversiones significa que la economía se arregló, pero más empleo puede haber en ese sentido, aun cuando hay tendencias complicadas como el desarrollo de la inteligencia artificial y esas posturas que finalmente van generando que los empresarios generen menos empleo también. Claro. Entonces, al menos vamos a tener un año sumamente complejo y las cifras de desempleo han dado cuenta de que es un subempleo y también desempleo bastante resiliente a las medidas. Se mantiene en niveles que son, en el fondo, independientes de las medidas que se vayan tomando, independientemente de periodos de tiempo. Ya es casi un desempleo estructural, ya no es pasajero. Qué lamentable, ¿eh? Bueno, René Fernández Montt, economista, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Julio. Que está muy bien, un abrazo grande.